30 al 35. Yo les había dicho que no iba a predicar el domingo anterior todo el pasaje completo porque creo que estos 6 versículos, merecen una atención especial por el contenido, por el significado, por la implicación que tiene ese pasaje para cada uno de nosotros. Josué capítulo 8, versículo 30 al 35. Dice la palabra del Señor, yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces Josué edificó un altar al Señor Dios de Israel en el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro. Sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Allí sobre las piedras Josué escribió una copia de la ley de Moisés que había escrito en presencia de los israelitas. Todo Israel con los ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez, para que bendijeran al pueblo de Israel. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros que vivían entre ellos. Señor, una vez más estamos implorando tu asistencia espiritual. Que mediante tu Espíritu, oh Dios, podamos entender tu palabra, mediante tu Espíritu podamos ser redarguidos, convencidos de nuestro pecado, pero que también podamos ver a Cristo exaltado como nuestro Señor, nuestro Salvador. En su nombre. Amén. Amén. A manera de introducción, amados hermanos, este episodio que ustedes ven en Josué capítulo 8, verso 30 al 35, era algo que Moisés había ya mandado hacer. En Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 32, nosotros encontramos el mandamiento. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición, una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy. La maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Y acontecerá que cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. ¿No están ellos al otro lado del Jordán, detrás del camino al oeste, en la tierra de los cananeos que habitan en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré? Porque ustedes van a pasar el Jordán para ir a poseer la tierra que el Señor su Dios les da, y la tomarán y habitarán en ella, y tendrán cuidado de cumplir todos los estatutos y decretos que hoy pongo delante de ustedes. Este es Moisés hablándole al pueblo, diciéndole, miren, ustedes van a entrar a Canaán, van a cruzar el Jordán, y una vez entren en el Jordán, van a entrar a la tierra, la van a poseer, pero un momento, cuando lleguen a ese valle, a ese lugar entre Gerizim, en Ebal, allá en Gilgal, ustedes van a tener la bendición de un lado y la maldición de otro lado. La bendición si ustedes cumplen los mandamientos del Señor, y la maldición si pasa lo contrario, si ustedes no escuchan y no obedecen lo que el Señor les ha dicho. Esto dice Deuteronomio capítulo 11, pero en el capítulo 27 de Deuteronomio nosotros encontramos mayores detalles de qué es lo que el pueblo debe hacer en ese lugar. Deuteronomio 27 del 1 en adelante dice, Moisés y los ancianos de Israel dieron orden al pueblo y dijeron, guarden todos los mandamientos que yo les ordeno hoy. El día que pasen el Jordán a la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás para ti piedras grandes y las blanquearás con cal. Entonces es la primera instrucción. Ustedes pasan el Jordán, ya Jericó está destruido, Ai está destruido, están aquí en Gilgal, ¿y qué van a hacer? Van a coger piedras grandes, enormes, y las van a blanquear con cal. Y después de blanquearlas, verso 3, escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te prometió. Entonces, piedras grandes,
las lavamos con cal y después de hacer eso van a escribir las palabras de la ley en esas piedras. Instrucción. Versículo 4. Así que cuando pases el Jordán, levantarás estas piedras en el monte Ebal, como yo te ordeno hoy, y las blanquearás con cal. Además, edificarás allí un altar al Señor tu Dios, un altar de piedras, pero no alzarás sobre ellas herramientas de hierro. ¿Qué significa? Que las piedras en su forma natural en que eran encontradas tenían que ser cuidadosamente acomodadas para construir el altar. Más atrás, en Levítico, nosotros vamos a dar cuenta que el Señor, cuando manda a construir el altar, también dice que cuando lo vayan a construir no se hicieran como escalones, de manera que cuando los sacerdotes subieran hacia el altar, la desnudez de los pies, la desnudez de las piernas, no se les viera. Entonces, estas instrucciones las da Moisés antes de morir, antes de entrar a la tierra prometida, para que Israel, cuando esté allá, entonces lo cumpla. Algunos entienden que la razón por la que Dios mandó a que estas piedras no se les boleara cincel, por decirlo así, para acomodarlas, era para evitar que el altar hecho al Dios de Israel se pareciera a los altares que estas regiones paganas normalmente hacían a sus dioses. Entonces, una manera de diferenciarlo fácilmente, mira, este altar está hecho de piedras y sobre estas piedras no levantaron cincel o ninguna herramienta de hierro. Versículo 6, construirás el altar del Señor, tu Dios, de piedras enteras, y sobre él ofrecerás holocaustos al Señor tu Dios, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante del Señor tu Dios. Escribirás claramente en las piedras todas las palabras de la ley. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy te has convertido en pueblo del Señor tu Dios, por tanto, obedecerás al Señor tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que te ordenó hoy. Noten ustedes que es después de convertirse en el pueblo del Señor que Dios les manda a cumplir y a obedecer los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor ha mandado. Esta es la razón por la que Josué, después de la destrucción de la ciudad de Ai, ellos no siguen en su avance militar, ellos no siguen con la siguiente ciudad, sino que se detienen entre Jericín y Ebal para poder cumplir lo que Dios les había mandado en Deuteronomio capítulo 11 y capítulo 27. O sea que eso no fue algo que Josué se inventó, algo que se le ocurrió a él, no. Si volvemos a nuestro texto, entonces ellos están ahí, llegan ahí al monte Ebal. El monte Ebal y el monte Jericín están ubicados actualmente, hoy, en la actualidad, en Cisjordania. Cisjordania es un pueblo mayoritariamente palestino, pero también tiene cierta población judía. De hecho, Jericín es un lugar que tiene también historia en la Biblia. Jericín está hoy, actualmente, la ciudad de Cisjordania donde está este monte se llama Nablus. Y en Nablus quedaba la antigua ciudad de Siquem. Siquem es la ciudad donde en Juan capítulo 4 Jesús se encuentra con la samaritana y la samaritana es de Siquem. De hecho, en esa conversación de la samaritana con Jesús, la samaritana le dice: oye, ustedes dicen que el lugar de adoración es en Jerusalén, pero nosotros decimos que aquí. ¿Cuál es el lugar de adoración y por qué la samaritana hace esa pregunta? Porque Siquem, el lugar donde en este momento están los israelitas, es muy importante, tiene historia. En Jericín se hizo esta renovación del pacto. Es ahí donde se hace esta lectura, es ahí donde se hacen estos sacrificios. Es ahí donde antiguamente el Señor le hizo la promesa a Abraham. Es cerca a Betel, cerca a Jericín, donde el Señor le renovó esa promesa a Jacob. Y por eso los samaritanos entendían que el lugar de adoración era Samaria y no Jerusalén. Estas dos montañas, Jericín y Ebal, es como si se unieran. Hay un pequeño valle en la mitad y aquí está Jericín. Y en esta parte de acá está Ebal. Jericín está en el lado sur de Israel y Ebal está en el lado norte. Si usted se ubica en el mapa que a veces está en las Biblias,
el lado sur es abajo del mapa y el lado norte es acá arriba. El lado norte está más cerca de Europa y el lado sur está más cerca de Egipto y África. Gerizim entonces está en el lado sur y Ebal está en el lado norte. Y esa pendiente que hay entre las dos montañas, en estos dos montes, servía como una especie de anfiteatro. Ustedes no sé si han visto algunas imágenes de los coliseos romanos o los teatros romanos, y son construidos de abajo hacia arriba, como si fuese una especie de concha. Abajo está como la plataforma, y las sillas o los bancos se tallaban de tal manera que quedaran como en especie de escalera, un poco lo que hoy son los estadios municipales. Allá está la cancha y las tribunas tienen esa construcción. La diferencia es que estos estadios o estos teatros antiguos eran profundos, porque en ese tiempo no había micrófonos como lo que tenemos hoy, de manera que cuando las personas hablaban necesitaban algo natural que pudiera amplificar su voz, de manera que los 5,000, los 10,000, las 20,000 personas que escucharan, todas pudieran escuchar. Entonces, estas personas hablaban desde allá abajo y la construcción del teatro amplificaba la voz, de manera que todos podían escuchar. Ok, aquí estamos entre dos montes que funcionan como una especie de anfiteatro. En el centro está el arca del pacto, están los levitas alrededor, está Josué, está el altar que han construido con piedras que no han sido talladas, y a un lado está un grupo de personas y a otro lado está otro grupo de personas. En el capítulo 28, ustedes van a encontrar lo que el Señor, lo que Josué va a leer, pero antes de eso, en el capítulo 27, Dios, a través de Moisés, dijo cómo era que se iban a organizar. Versículo 11, también aquel día Moisés ordenó al pueblo: cuando pases el Jordán, estas tribus estarán sobre el monte Gerizim, para bendecir al pueblo. Entonces, en el lado donde está Gerizim, en el lado sur, va a estar la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, Isaacar, José y Benjamín, 6 tribus. En el lado norte, para la maldición, versículo 13, estas tribus estarán en el monte Ebal: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Medio pueblo a un monte, medio pueblo a otro lado del monte. Un pueblo iba a bendecir el pueblo y otro pueblo, o la otra mitad, iba a maldecir al pueblo. Eso está en el capítulo 27, versículos 11, 12 y 13. Mis amados hermanos, antes de las maldiciones y las bendiciones, nos dice nuestro texto, versículo 31, que tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas, como está escrito en el libro de la ley, un altar de piedras sin labrar, sobre las cuales nadie había alzado herramienta de hierro, sobre él ofrecieron holocaustos al Señor y sacrificaron ofrendas de paz. Los holocaustos y las ofrendas de paz son dos ofrendas distintas. En el caso de los holocaustos, de acuerdo a Levítico capítulo 1, verso 1 al 17, podían ser toros, podía ser un carnero o podía ser un ave. Y lo que hacían entonces con estos sacrificios, era poner sus manos sobre el toro como un símbolo de transmisión de pecados. Y una vez la persona que llevaba su holocausto colocaba sus manos, era como si ese animal cargara con los pecados de esa persona. Entonces luego ese toro se sacrificaba en la entrada del tabernáculo. Si era un carnero, se sacrificaba al norte del altar, y si era una ave, se sacrificaba al oriente del altar. Cada tipo de sacrificio tenía su especificación. En el caso de las ofrendas de paz, en el capítulo 3, versículo 1 al 17, eran ofrendas que algunas de ellas eran voluntarias, podían ser ofrendas de acciones de gracia, en fin. Pero el punto central de estas ofrendas y estos holocaustos es que el pueblo tenía que recordar que para presentarse delante del Señor necesitaban un sacrificio expiatorio. ¿Qué significa expiación?
Expiación es cuando alguien sufre un daño en lugar de otro. Cuando yo era más pequeño, yo veía un programa de anime que se llamaba Yu-Gi-Oh! Y Yugi tenía unas tarjeticas y uno de esos muñequitos eran chivos expiatorios. Y él tenía unos monstruos ahí, bueno, como sus piezas de juego, pero cuando sacaba chivos expiatorios eran como 4 chivos, los colocaba al frente. Entonces, cuando el enemigo, el otro contrincante, lo atacaba, un chivo expiatorio salía y recibía el ataque, de manera que su animal, su monstruo, lo que sea, no sufriera el daño, no muriera, y entonces Yugi podía tener la posibilidad de volver a atacar. El chivo expiatorio, hermanos, es el que recibe el primer impacto, es el que recibe el daño, de manera que yo quede sano, yo pueda vivir. Ellos tenían que hacer sacrificios. Versículo 31, sobre él ofrecieron holocaustos y sacrificaron al Señor ofrendas de paz. Hermanos, aquí estamos, yo no les dije el título de este sermón, aquí estamos ante una ceremonia de renovación del pacto. Dios había hecho un pacto, ¿verdad? Con Abraham, fue renovado a Isaac, fue renovado a Jacob. Ahora este pueblo había crecido, multiplicado en Egipto, luego salió y ahora con Moisés ha sido renovado. Y aquí fue dado perdón con Moisés en el Sinaí cuando Dios le da las tablas de la ley. Y ahora tenemos aquí el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida, haciendo una renovación del pacto. Y un elemento que es importante ahí en esa renovación es la presencia del arca del pacto. El arca está en la mitad entre estos dos pueblos. Y entonces en Jericín y en Ebal, que ya les mencioné dónde está ubicado actualmente, estamos hablando de que esa falda, el monte Jericín, estamos hablando de unos 860 metros sobre el nivel del mar. En el caso de Ebal estamos cercanos a los 900 y pico de metros sobre el nivel del mar y descendiendo. Y en este lugar, amados hermanos, están ubicados aproximadamente 2 millones de gente. 1 millón a un lado y otro millón a otro lado. Para que usted pueda tener alguna idea, el Camp Nou, ese es el de Barcelona, ¿verdad? Tiene capacidad para 99,000 gentes. El Maracaná, Brasil, 55,000 espectadores. Santiago Bernabéu, 84,000 personas. El Metropolitano de Barranquilla, 49,000 personas. El Campín, 36,000 espectadores caben ahí. Y ni siquiera uniendo toda la audiencia de todos estos estadios podemos llegar a completar siquiera la mitad de las personas presentes en la renovación de este pacto entre el monte Jericín y el monte Ebal. Eso es mucha gente. Hombres, mujeres, niños y extranjeros al frente de la ley del Señor, al frente de Josué. Se sacrifican los animales, todo está preparado y ahora vamos a leer las bendiciones. Este es mi segundo punto. Las bendiciones de guardar la ley. Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 al 4. ¿Y qué era lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Bueno, estos que estaban en el lado sur, los levitas, iban a decir la ley, iban a leer la ley, y los que estaban en el lado sur, en el monte de Jericín, para la bendición, tenían que responder amén. Amén significa así sea. Amén significa estoy de acuerdo, que se cumpla. Así es. Y entonces, capítulo 28, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. ¿Cuáles bendiciones? Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesana. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti.
Verso 8, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano. Verso 9, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí. Verso 10, entonces todos los pueblos verán de la tierra que sobre ti es invocado el nombre del Señor y te temerán. Verso 11, el Señor te hará abundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu ganado. Verso 12, el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Verso 13, el Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola. Versículo 14, no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordenó hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirlos. Y todo el pueblo que está en el monte de Gerizim dijo, amén. 1,000,000 de personas a una voz diciendo, amén. Y en esa parte todo el mundo está contento. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere ser prosperado? ¿Cuántos versículos tiene la bendición? 14 versículos. ¿Cuántos versículos tiene la maldición? Desde el versículo 15 hasta el versículo 68. ¿Y sabe por qué pasa? Porque a lo único que nosotros le prestamos atención es a la bendición. Entonces, como el Señor sabe que a lo único que le prestamos atención es a la bendición, yo te voy a repetir las maldiciones más veces, con un poquito más de énfasis, para que tú sepas. Esas son las bendiciones. Todas estas bendiciones que acabamos de leer tienen un condicional. En otras palabras, esto vendrá sobre ti sí y solo sí. Eso es una regla matemática. Sí y solo sí. Eso es un condicional absoluto. Sí y solo sí, tú guardas la ley, la cumples. Guardas estos mandamientos, estatutos y decretos, tal como yo te he mandado, de manera completa y absoluta. Sí y solo si haces eso, entonces serás bendecido. De esta manera. Tú no vas a perder hijos. Si siembras algo, eso te va a dar abundantemente. Tu ganado, tus ovejas, todo va a ser multiplicado. Tus enemigos te van a tener miedo a ti. Tú serás cabeza y no cola. Hoy todo el mundo quiere ser cabeza y no cola. Esas son las bendiciones. Pero ¿qué hay de las maldiciones? Sobre el monte Ebal al norte de Israel, capítulo 27, versículo 14 en adelante. Entonces los levitas responderán y dirán en alta voz a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y la erige en secreto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ay, si no decimos amén. Maldito el que desprecie a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que cambie el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, porque ha descubierto lo que es de su padre, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se eche con cualquier animal, zoofilia le llamamos, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su suegra, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que hiera a su vecino secretamente, y todo el pueblo dirá amén. Maldito el que acepte soborno para quitar la vida a un inocente, y todo el pueblo dirá amén. Versículo 26, maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra, y todo el pueblo dirá. Pero no se queda ahí. Capítulo 28, versículo 15 en adelante. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a deleitarnos en esto.
Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Malditas serán tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. El Señor enviará sobre ti maldición, confusión y censura en todo lo que emprendas hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido. Verso 22, te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación, de gran dolor. El cielo que está encima de tu cabeza será de bronce y la tierra debajo de ti de hierro. El Señor hará que la lluvia de tu tierra sea polvo y ceniza. El Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo. El Señor te herirá con tumores de Egipto y con úlceras, sarna y comezón. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Andarás a tientas a mediodía. Te desposarás con una mujer, pero otro hombre se acostará con ella. Edificarás una casa, pero no habitarás en ella. Plantarás una viña, pero no aprovecharás de su fruto. Tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá del producto de tu suelo. Te volverás loco por lo que verán tus ojos. Te herirá el Señor en las rodillas y en las piernas. El Señor te llevará a ti y a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido. Vendrás a ser el motivo de horror, proverbio y burla entre todos los pueblos donde el Señor te lleve. Sacarás mucha semilla del campo, pero recogerás poco. Tendrás olivos por todo tu territorio, pero no te ungirás con el aceite. Tendrás hijos e hijas, pero no serán tuyos porque irán al cautiverio. Todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta. El extranjero que esté en medio de ti se elevará sobre ti cada vez más alto, pero tú descenderás cada vez más bajo. Por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón, cuando tenías la abundancia de todas estas cosas. Por tanto, servirás a tus enemigos, los cuales el Señor enviará contra ti, en hambre, en sed, en desnudez, en escasez de todas las cosas. Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, hasta que te haya destruido. Pero no se queda ahí. Podemos seguir leyendo, hermano. Aquí el Señor fue bastante específico, claro, directo con ellos. Versículo 58, si no cuidas de poner en práctica todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, el Señor tu Dios, entonces el Señor hará horribles tus plagas y las plagas de tus descendientes, plagas severas y duraderas y enfermedades perniciosas y crónicas. Verso 63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos, y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Y todo el pueblo dirá, amén. Tenemos la bendición si cumplimos. Tenemos la maldición si no cumplimos. Deuteronomio 11, verso 26, lo leímos al inicio. Ok, Josué está ahí, acaba de leer las bendiciones, acaba de leer las maldiciones, acaba de hacer una copia de la ley en las piedras. Los levitas acaban de decir todos estos mandatos, todo el pueblo ha dicho amén. Y entonces recuerdan lo que Moisés les dijo: hoy delante de ustedes pongo una bendición y una maldición. La bendición si escuchan los mandamientos del Señor que les ordena hoy, y la maldición si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó hoy para seguir otros dioses que no han conocido. Hermanos,
Al final, cuando desobedecemos la ley del Señor, cuando no seguimos los caminos del Señor, lo que estamos haciendo es siguiendo un ídolo. Y quizás nuestro ídolo no es como una estatua, una virgen o un santo. Nuestro ídolo es todo aquello por lo cual nosotros somos capaces de hacer lo que sea con tal de obtenerlo. Y lo primero que hacemos con nuestros ídolos es dejar a Dios a un lado. Venimos a la iglesia a escuchar su palabra porque solo nos invitan y no queremos ser incómodos con quien nos invitó. Buscamos a Dios cuando estamos en el hospital, cuando estamos enfermos, cuando no tenemos para el arriendo, cuando no tenemos para los servicios, cuando el mundo se nos viene encima. Ahí rezamos. Ahí la ley hace sentido. Cuando estamos tristes, agobiados, ahí es donde Dios hace sentido. Es cuando empezamos a experimentar maldiciones. Cuando las cosas nos salen mal, entonces ahí sí aparece la motivación para seguir al Señor. Pero lo único que hay detrás de ese tipo de búsqueda es una búsqueda interesada, mediática, buscando bienestar. Y no lo que dice el Señor, amándole de todo nuestro corazón. En Josué 8:30, amados hermanos, aunque todo esto se tiene que leer, con lo primero que inicia Josué es haciendo holocaustos y sacrificios. El pueblo debía entender que si se estaba haciendo un holocausto, que si se estaba presentando un sacrificio, era precisamente porque todos los que estaban ahí estaban en pecado. Porque ninguno había cumplido la ley. Y por causa de la ley debían morir. Pero había otro que iba a pagar el pago en su lugar. Era el toro, era el cordero, era el ave, que tenía que morir. Pero aún así, después del sacrificio, ellos al escuchar la ley, al ver estas bendiciones y estas maldiciones, la conclusión a la que todo el pueblo debió llegar es: Señor, nosotros no vamos a cumplir eso. Es que eso no va a pasar. ¿De qué manera yo voy a perfectamente a honrar a mis padres? ¿Acaso no les desobedezco, menor? ¿De qué manera perfecta yo voy a guardar el lindero? Y usted dirá: no, eso era antiguamente, que el lindero era un palito. Hermano, hay padres, hay madres asesinados por sus hijos por una herencia, por una casa, por un pedazo de lote, por una parcela. No se aparecen en esa finca en 30 años, pero cuando muere la mamá, estamos aquí para presentar las condolencias a nuestra madre después de 30 años, sin aparecerse. Montamos nuestro negocio, nuestra empresa y compramos un cartelino: Dios bendice este negocio. La bendición del sastre, la bendición del vendedor, del comerciante, la oración del bucetero, un montón de cosas, agüeros, creencias, porque lo único que nos interesa es nuestro bienestar, nuestra satisfacción, nuestra seguridad, nuestra felicidad. No nos interesa amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y si Dios decidiera para ti simplemente vivir en sufrimiento el resto de tu vida, ¿qué? ¿Ven que se fueron los amén? Yo sé, hermanos, que ninguno de nosotros quiere sufrir. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Y eso es lo que parte del argumento que tuvo Satanás cuando se presentó delante del Señor en el caso de Job. ¿Sirve acaso Job a Dios de balde? Muchos de nosotros, amados hermanos y amigos, y quizás esto puede sonar duro, pero la razón por la que estamos aquí es porque Dios para nosotros representa una especie de seguro de vida, un SOAT. En caso de accidente, ahí está quien responda. No porque le amemos. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero que todo salga bien. No quiero sufrir, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo Israel, verso 33, con sus ancianos, oficiales, jueces, de Josué 8, estaba de pie a ambos lados del arca delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tanto el extranjero como el nativo. La mitad de ellos estaba al frente del Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado la primera vez para que bendijeran al pueblo. Después Josué leyó todas las palabras de la ley, lo que acabamos de hacer nosotros, la bendición y la maldición conforme a todo lo que está escrito en la ley. Entonces aquí tenemos la bendición y la maldición. Y yo quiero que podamos tener, hermanos, por lo menos 3 aplicaciones, y quizá aquí es donde me voy a demorar un poco más. Y lo primero que quiero que usted guarde en su mente y corazón hoy es lo siguiente: la idea de la lectura de la maldición y la bendición por guardar o incumplir la ley y la realización de un sacrificio expiatorio antes de la lectura de la ley era un recordatorio, era una forma de enseñarles al pueblo, de apuntarles hacia la necesidad de un sacrificio expiatorio total, completo, perfecto y eterno, para que nosotros pudiésemos evitar la muerte. Esta persona hacia la cual apuntaba este sacrificio era la persona de Cristo. Hacia aquel que se haría maldición para que fuésemos bendecidos. Eso fue lo que leímos en nuestra lectura inicial en Gálatas capítulo 3, verso 1. Pablo viene de una disertación sobre el Evangelio, sobre lo que realmente es el Evangelio, que es el Evangelio de la gracia. No es por obras, no es por el cumplimiento de las obras de la ley, no es por guardar lo que acabamos de leer. Es que yo voy al cielo porque yo he honrado a mi papá, he respetado los linderos, no he hecho ídolo, y entonces empezamos a sacar una especie de currículum espiritual donde vamos delante del Señor y le decimos: revisa mi hoja de vida a ver si yo he fallado en alguno de tus requisitos. Y en virtud de lo que yo cumplí, te exijo que me dejes entrar a tu reino. Y Pablo les empieza a decir a los Gálatas, porque los Gálatas habían aprendido el Evangelio de la gracia, habían aprendido que su salvación residía en la persona de Jesucristo, no en sus obras, pero alguien había perturbado a los Gálatas diciéndole: no, ustedes tienen que creer en Cristo, pero también tienen que circuncidarse conforme a la ley. Tienen que cortarse el prepucio para que ustedes puedan ser salvos. Y entonces Pablo empieza a disertar con ellos y le dice: mire, cualquiera que predique un evangelio distinto es maldito, es anatema. Y ahora en el capítulo 3 dice Pablo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? El sacrificio expiatorio. Cristo es el Cordero de Dios, Juan capítulo 1. El Verbo se hizo carne, Él habitó en medio nuestro. Cuando Juan el Bautista lo ve, dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo pagó. Cristo fue presentado ante los Gálatas como crucificado. Y entonces Pablo dice: pero ¿qué les pasa? Versículo 2, esto es lo que quiero averiguar de ustedes. ¿Ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Ustedes recibieron el Espíritu por cumplir Deuteronomio 27, 28, Éxodo 20, Deuteronomio 5, 6? ¿Ustedes lo recibieron por cumplir eso? ¿O por el oír con fe? ¿Cuál fe? Fe en el Señor. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar ahora por la carne. Y no era carne que se estaban, desenfrenando en sus pecados. Era carne porque entendían que mediante su esfuerzo personal, dedicado, disciplinado, Dios les iba a dar el cielo como su recompensa, como su premio, medalla de oro. Este es el premio a todos estos años de esfuerzo tuyo. Vivir la vida cristiana creyendo que porque hago cosas de cristianos voy a ser salvo es vivir en la carne. Porque yo no estoy confiando en el sacrificio sustitutivo de Cristo, sino que estoy confiando en mis propias obras para salvarme. Y Pablo dice: ¿ustedes son así de insensatos? ¿Han padecido tantas cosas y es que en realidad fue en vano?
Así pues, aquel que le suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez la pregunta. Y luego se va a Abraham y dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él fue justificado, declarado justo, porque creyó. Por tanto, sepan que estos son de fe. Estos son los que son hijos de Abraham. Versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esto fue lo que acabamos de leer en Deuteronomio 27. Nadie, verso 11, es justificado ante Dios por la ley, dice Pablo. Esto es más que evidente. Y porque es evidente, intente usted cumplir Deuteronomio 28, 27, de manera perfecta. ¿Y qué le está diciendo Moisés a usted ahí? Si usted no cumple esto, usted es una persona maldita. Y por ser maldito, todas estas maldiciones van a venir sobre usted. Todo eso va a venir sobre usted. Nadie es justificado por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no se basa en la fe, al contrario. ¿La ley en qué se basa? En hacerlas, en cumplirlas. El que las hace vivirá por ellas. Y ahora miren lo que hizo Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. En otras palabras, amados hermanos, Pablo sabe y todo el pueblo debería saber que mientras vivan bajo la ley están bajo maldición, porque la pregunta básica es ¿quién puede cumplir esto? ¿Quién puede vivir así? ¿Quién realmente puede obedecer y guardar perfectamente todo lo que el Señor está mandando aquí? Santiago capítulo 2, versos 10 y 11 dice, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos, pues el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Es decir, también adulteraste. Un solo punto que usted infrinja es como un camino de dominó, una ficha que usted tumbe y todo se va. Uno solo. Algunos entienden que entre mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, hay aproximadamente unos 632 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos. Todo eso se puede resumir en los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos se pueden traducir en 2 grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Bueno, de esos 632, con uno que tú infringas, eres culpable de los 632. Y toda la maldición que viene, que acabamos de leer, por no cumplir la ley, reposa sobre todo el que no la vive, el que no la cumple. Por eso es que Pablo dice que todos estamos bajo maldición. Porque no hay manera de liberarse de eso. Pablo entonces concluye que nadie es justificado por la ley. Por eso entonces viene Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. El sacrificio expiatorio, Él toma nuestro lugar, porque Cristo estaba maldito todo el que cuelga de un madero. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, nosotros, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Todas las maldiciones que venían por incumplir la ley cayeron sobre Cristo, recayeron sobre Él. Todo lo que debíamos sufrir en este mundo y en la otra vida cayó sobre Él, porque Él se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Ahora, ¿qué significa maldición en este contexto? Si ustedes leen, recuerdan los textos que acabamos de leer en Deuteronomio, ¿verdad? Maldición y bendición no es que a mí me vaya mal y mi negocio, probablemente eso para el pueblo de Israel significaba algo inmediato, terrenal, y más adelante vamos a ver que naturalmente el pueblo de Israel desobedeció la ley, y lo que hizo el Señor fue traer naciones de alrededor para sitiarlos, acorralarlos.
Y ahí se empezaron a cumplir todo lo que el Señor había dicho. Llegó un momento incluso que Israel se tenía que comer sus propios hijos porque no tenían comida. Porque estaban rodeados. No había alimento, no había ganado, no había cosecha, no había nada. El cielo se había convertido en bronce y la tierra en hierro. Maldición en todo lo que hemos leído, hermanos, es tener a Dios como nuestro enemigo. Si ustedes se fijaron, todas las maldiciones, ¿a quién es el que menciona? El Señor te herirá, el Señor hará, el Señor traerá, el Señor te entregará, el Señor. Tener a Dios como nuestro enemigo es nuestra maldición. Y todas estas maldiciones se tratan de Dios, de su ira, de su juicio sobre nosotros a causa de nuestra infracción, a causa de nuestro pecado. Si maldición entonces significa el retiro de la misericordia de Dios y sus promesas, bendición en este contexto no son carros, casa, prosperidad y un embarazo a buen término. Eso es una bendición, todo eso es una bendición, pero la verdadera bendición en este contexto es no tener a Dios como enemigo, sino como nuestro Padre. Aquel que tiene misericordia, aquel que nos guarda, aquel que está con nosotros, aquel que nos da vida. El sacrificio al momento de iniciar esta ceremonia de renovación pactual entre Ebal y Gerizim fue hecho en la cruz del Calvario. Ahora la ley para nosotros no es una maldición, pues ya cayó sobre Cristo. La ley para nosotros no es lo que tenemos que hacer para poder vivir y ser bendecidos. La ley para nosotros es el camino que el Señor nos ha dado para vivir en su voluntad, pues ya Él cumplió la ley en nuestro favor. Él cargó con nuestra maldición. Hermanos, ¿entendemos que no vivimos por causa de la ley, sino por causa de Cristo? Guardamos los mandamientos por amor al sacrificio recibido de nuestro Dios, no por temor a las maldiciones. Entonces aquí hay muchas iglesias donde hacen algo que se llama culto de primicias. Y entonces todo el mundo tiene que llevar plátano y yuca y tal, porque si no lleva eso, entonces no va a tener buenas cosechas. Porque estamos judaizando la vida cristiana. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Realmente tienes que dar para que te vaya bien. ¿En quién estás pensando tú? En tu cosecha, en tu bolsillo, en tu dinero. Tú no estás pensando en, Señor, esto es para tu gloria, me des riqueza o pobreza, no me importa, te tengo a ti. Para mí eso es suficiente. Oh, no. Judaizamos. Empezamos a adoptar prácticas judías como si eso fuese la fórmula mágica de nuestra prosperidad. Y de ninguna manera. Guardamos los mandamientos, vivimos de acuerdo a la ley del Señor por amor a lo que Él hizo por nosotros. En segundo lugar, estas maldiciones también son una advertencia, hermanos. Es un recordatorio. El recordatorio es así de simple. O Cristo carga tu maldición, o tú la cargas. O tú crees que Cristo es el Señor y que pagó por tus pecados en la cruz del Calvario y que Él se hizo maldición para que tú fueras justificado, para que tú tuvieras vida, o tú mismo pagas tu cruz y sufres la ira de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Aquí estamos ante un recordatorio, amados hermanos. Nosotros necesitamos a Cristo, Cristo para nosotros. Y estimados amigos que nos visitan hoy quizá por primera o segunda vez, Cristo para nosotros no es simplemente una opción para que cambiemos nuestra vida y como que todo salga mejor. Cristo es tu salvación, tu vida está en Cristo. Tu vida depende de Cristo. Y si tú no crees que Cristo realmente pagó por tus pecados y entregas tu vida a Él y empiezas a amarle por encima de todo lo que viene a causa del pecado, que es la muerte, la ira de Dios, cae sobre ti. Y eso no es una amenaza.
Eso no es una manipulación, eso es una realidad. O Cristo carga tu maldición, o tú la cargas. De cómo nos libramos de la ira de Dios, cómo accedemos al favor y la misericordia de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Da vuelta atrás a la vida que llevas y confía en el Señor. Confía que Él pagó todos tus errores, todas tus maldades, todos tus pecados, los que todo el mundo conoce, pero también los que solamente tú conoces, los que tú haces en secreto, donde tú crees que nadie te ve. Por esos pecados también pagó el Señor. En la cruz del Calvario derramó su sangre, la ira de Dios cayó sobre Él para que tú tuvieras vida. Arrepiéntete de eso. Deja de seguir viviendo así. Dale la vuelta a eso, dale la espalda a eso. Y confía que Cristo pagó por ti, murió por ti, perdonó tus pecados. Y vive para Él, ámalo a Él, sírvele a Él. En tercer lugar, la tercera aplicación, hermanos, está en el versículo 35 de Josué, capítulo 8. No hubo ni una palabra de todo lo que había ordenado Moisés que Josué no leyera delante de toda la asamblea de Israel, incluyendo mujeres, niños y extranjeros. Y aquí quisiera hacer especial atención, hermanos, sobre nuestra responsabilidad de enseñar a los niños. Hay momentos en que queremos concentrarnos en la palabra, saborearla sin interrupciones, y nuestros hijos son vistos en la práctica como interruptores de nuestra paz. Pero ellos deben escuchar la palabra, deben escuchar la ley. La responsabilidad de exponerlos no es de los abuelos, ni de los tíos, ni de los pastores, ni de la hermana de la escuela dominical. La responsabilidad es de sus padres. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, en la escuela dominical para los niños, y yo sé que eso puede ser sabio y conveniente, pero no porque la Biblia lo mande o lo enseñe, sino porque entendemos que la iglesia pudiera aportar en ese cuidado espiritual, pero los responsables son papá y mamá. No, qué sé yo, Benito o cualquier programa en YouTube cristiano. Somos nosotros. No permitan, hermanos, no permitamos que nuestro deseo de estar cómodos, tranquilos y sin estrés mine, carcoma nuestra responsabilidad de exponerlos a las Escrituras. Cuando dejamos nuestros niños con los abuelos, ellos les enseñan la palabra, ellos los exponen a la palabra, los llevan a la iglesia, les dicen el evangelio, ellos modelan el evangelio de manera diligente. Deuteronomio 6 dice, diligentemente las enseñarás, diligentemente. Es algo intencional que yo busco de manera premeditada. Pero muchos de nuestros niños, hermanos, lamentablemente aprenden la palabra por ósmosis, por accidente. Lo traemos a la iglesia porque no tuvimos con quién dejarlos. Lo voy a llevar, pero presta atención. Si no lo dejo, quienes cuidan a nuestros hijos en el jardín, en el colegio, donde sea que ellos estén, ellos exponen a nuestros hijos al consejo bíblico. Ellos son diligentes en modelar delante de nuestros hijos el evangelio para que vean a Cristo y lo imiten a Él. ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida con nuestros hijos? Que ellos sean unos grandes ingenieros, políticos influyentes en nuestro barrio y en nuestra comunidad, o que sean amantes de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pareciera que en la práctica nuestra mayor prioridad es que sean alguien en la vida, en esta vida. Pero quizá nuestra prioridad no es que ellos sean como Cristo. Pero pastor, allá le enseñan valores, trabajo en equipo, solidaridad, compañerismo,
Y yo te digo, bueno, eso está genial, pero ¿tú quieres que tu hijo sea una buena persona o que sea como Cristo? Oh, wow, en eso hay una gran diferencia. Hay grandes personas en el infierno hoy. Grandes personas en el infierno hoy. Que fueron amables, que fueron responsables con sus hijos, que pagaron sus impuestos, que siempre fueron puntuales, que dieron limosna, que ayunaron, que oraron. Es más, hicieron milagros en el nombre del Señor. Están en el infierno. Porque nuestra meta no es criar buenos ciudadanos. Nuestra meta es criar niños y niñas que amen al Señor. Y si bien la salvación no está en nuestras manos, amados hermanos, sí lo está nuestra responsabilidad de educarlos en la amonestación del Señor. Y eso es algo indelegable. A nadie se le delega. Toda la asamblea de Israel, incluyendo mujeres, los niños y los extranjeros, todo el mundo estaba al frente. ¿Por qué? Porque todo el mundo debe ser consciente que necesita a Cristo. Cristo nos redimió, cargó nuestra maldición para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vivamos de acuerdo a eso, hermanos. Tú tienes paz para con Dios en Cristo. La pregunta es, ¿tus hijos la tienen? Tú cuando ores al Señor tienes misericordia y favor de parte de Él. Cuando tus hijos oran, ¿ellos tienen lo mismo? Tú pudieras estar tranquilo hoy, sabiendo que tus hijos están bajo la maldición de la ley, expuestos a la ira de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo, y tú estás tranquilo. Estábamos tranquilos, como si, oye, no, tranquilo, tú sabes que eso es nuestra responsabilidad. Ahorita estaba en el eje cafetero, ustedes sabían, y estábamos en Panaca, y allá le alquilan a uno un cochecito. Y había una señora con un coche, pero ¿qué señor coche? Era propio, no era alquilado. Pero ¿qué señor coche? Yo creo que ahí hay por ahí 1.500.000. Porque eso era público, o sea, uno sabe cuándo hay plata ahí. Y adivinen a quién estaba transportando. Un perrito, peludito, grisecito con blanco. Nuestra mayor prioridad entonces hoy son ellos. Nuestra mayor prioridad es nuestra carrera, nuestra mayor prioridad es nuestro prestigio. Hermanos, esto a mí me confronta de manera personal, de manera muy profunda. Hoy salimos de aquí, un amigo muere, un parcero de la cuadra, y frente al ataúd, yo digo, listo, ¿y todo lo que hiciste, para qué? ¿Cuál fue la trascendencia? ¿Cuál fue el valor eterno de los 15 años, de los 20 años, de los 30 años, de los 40 años, de los 90 años que Dios te dio? Dice John Piper que vivir una vida sin Dios, por muchos años que tenga, es un desperdicio. A nuestros hijos debemos exponerlos a la palabra, modelar la palabra, ser como Cristo para ellos mientras confiamos en que Dios en su soberanía pueda alcanzarlos con su misericordia y gracia. Esa es nuestra responsabilidad. Oremos. Padre bueno, una vez más te doy gracias por tu misericordia, por tu favor, por lo que has hecho con nosotros. Señor, que cuando leamos estas maldiciones podamos meditar en aquello de lo cual tú nos libraste por el sacrificio expiatorio de Cristo. Padre, anhelamos poder ser más cuidadosos en nuestra responsabilidad de educar a nuestros hijos. Pero también, oh Dios, que podamos ser conscientes de lo que implica no estar en Cristo. Estas maldiciones tarde que temprano nos van a alcanzar.
Y puede que en este mundo vivamos quieta y reposadamente, con prosperidad, con salud, con familia, hijos y demás, sin Cristo. Y pensemos entonces que porque no sufrimos en este mundo, realmente hemos hecho las cosas bien. Pero no se trata de eso, Señor. Se trata de tu gloria, se trata de ti. Se trata de en qué estado está nuestra relación contigo. Yo te ruego que tú nos ayudes, nos redargullas, nos convenzas de nuestro pecado, Señor. Guíanos al arrepentimiento, a confiar en ti, Señor. A descansar en ti como nuestro único y suficiente Salvador. Tuya sea la gloria. Y ahora que nos preparamos para esta ordenanza tuya, Señor, de los bautismos, que esto sea un testimonio público y confirme nuestra fe, fortalezca nuestra fe, mientras vemos, oh Dios, la profesión de fe de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.